Un día más quiero daros la bienvenida a este vuestro cutre canal. Y os voy a contar una cosa, voy a poner un vídeo, a ver si suena. Y cuando suena hablamos de este vídeo. Solo lo puedo poner que suene porque resulta que ya me han monetizado. A Esperanza Aguirre hay una que le ha gustado especialmente. Estoy muy de acuerdo. Una pregunta, señora. Le preguntan a Esperanza Aguirre si está de acuerdo en que hay dos sexos, hombres y mujeres. Y Esperanza dice que sí. Y esto dice el presentador. De Trump, que solo hay dos sexos, hombres y mujeres, que hoy Esperanza Aguirre repite. Y que los científicos rebaten. Porque si nos ponemos científicos, ya que es lo que aluden, además de los cromosomas XX en hembras y XY en machos, hay muchas más combinaciones cromosomáticas, XXY, XXX, que son personas, que no se encasillan en macho o hembra, ni en uno ni en otro, pero que son personas. Y a esas personas se les llama intersexuales. Eso es la ciencia. Y luego sigue, eso es la ciencia y está en los libros. Espera, a ver si lo puedo continuar un momento, por favor, porque esto no nos lo queremos perder. Dice que no son ni machos ni hembras. Eso es así, eso está en los libros. Pero ahora vamos con la carga de profundidad. Dice, eso es así, eso está en los libros. A ver, burro, ignorante de la vida. Persona XXX es una persona que tiene una trisomía X. Es una condición cromosómica, no cromosomática, que dice el chaval. Léete el diccionario. Aparte, la pasta que le pagan a este señor para decir estas burradas. Vale, cromosómica, triple X. Es una mujer, porque tiene dos X y un X además. Entonces, ¿qué sucede? Pues que es muy difícilmente detectable y es un caso bastante complicado porque suele cursar, no siempre, pero en muchos casos, cursa con un ligero retraso mental, muchos problemas de ansiedad y muchos problemas de aprendizaje y muchos problemas a veces de hiperactividad. Entonces, a veces cuando se ha hecho todo un screening, a alguien se le ocurre, después de tener a esta pobre mujer durante años en terapia, ¿por qué no le hacemos un análisis? Y se descubre que es triple X y que ese triple X ha afectado a su desarrollo neurológico y que por problemas neurológicos pues muestra estos síntomas. XXY es una condición cromosómica, no cromosomática, que afecta a hombres, a varones. Es que si lo buscas en la Wikipedia dice síndrome de Klinefelter, creo que se llama, condición cromosómica 47XXY que afecta a varones. ¡Burro! Bueno, alucino, pero es que luego sigue metiendo un rollo. Vamos a ver, señor presentador burro. Sexos hay dos, XXXY. Condiciones cromosómicas XXXY. Que luego le añades otro X y otra Y, pues es muy simple. Si hay dos X, XXX mujer, XXY hombre, aunque haya dos X. X y Y hombre. Si hay X y hombre, si todos son X, mujeres, así de simple. Entonces, vamos a ver, ¿qué se entiende por intersexualidad? Intersexualidad es una persona nacida hombre o nacida mujer que puede mostrar un aspecto que no se corresponde con la idea que nosotros tenemos. Por ejemplo, el caso más exagerado de todos se llama síndrome de Swyer. En el síndrome de Swyer, esa persona es hombre, pero nace con lo que llamamos un croco, o sea, un micropene que parece un clítoris muy grande y dos testículos tan pequeñitos como que parezca un clítoris y un pene. Oh my God. O sea, un clítoris y unos labios vaginales, ¿vale? A primera vista dirías, joder, qué clítoris y qué labios vaginales más grandes, pero no se te ocurre pensar que es un micropene y unos testículos. A veces incluso estos testículos se han metido dentro. Esta persona tiene una cavidad que se llama seno urogenital y que puede parecer a primera vista una vagina porque tú no le vas a meter los dedos a un bebé. Entonces es muy fácil que a primera vista te equivoques. Muy particularmente si, por ejemplo, como en el caso del boxeador masculino Imán Khelif, has nacido en Argelia, donde a nadie se le va a ocurrir, ¿y si le hacemos un análisis citogenético? ¿Sabes? A nadie. Entonces la dan por niña. Bien. Síndrome de Swyer es 1 entre 100.000 personas. Esto quiere decir...
la tecnología y yo, como siempre. Bueno, síndrome de Swyer hay 1 entre 100.000. Esto quiere decir que en España hay 450 mujeres que actualmente tienen síndrome de Swyer. Recordad que la pirámide de la población es como un triángulo invertido, ¿vale? Arriba hay mucha gente, abajo no hay casi nadie. Las mujeres que tengan quizá más de 50 o más de 40 años, cuando nacieron, a nadie se le ocurrió, digo, las mujeres aparentes, que en realidad son hombres, a nadie se les ocurrió hacer un análisis citogenético. Luego habrá unas cuantas, muy pocas, que hayan decidido ir al ginecólogo porque no tienen la regla y a este ginecólogo se le haya ocurrido hacer un análisis, que pueden ser, vete tú a saber, igual 10 en toda España, y luego hay otras que serán niñas y no lo saben. Normalmente lo que sucede con estas personas que aparentan ser mujeres, que el caso más claro es el boxeador hombre Iman Khelif, es que hasta la pubertad no pasa nada. En la pubertad pueden pasar dos cosas: que sigan aparentando ser mujeres, aunque serían mujeres prácticamente planas, o que empiece a notarse claramente que son hombres. Pero en cualquier caso tendrán una sensación clara de hay algo que me falla, ¿vale? Quiero enseñaros una foto de un chico que se llama Jorge Chacón. Es modelo. Él nunca ha negado que es un hombre, y lo vais a ver aquí, como mujer y como hombre. Simplemente se maquilla, se deja el pelo largo, se pone una serie de cosas y parece una mujer. Esto es lo que... A ver, cuando éramos pequeñas llamábamos transformista, pero hay una diferencia entre transformista y travesti. Bueno, las diferencias son muy complicadas, pero un transformista se entendía que era la persona que se cambiaba a mujer para hacer un espectáculo y luego en su vida del día a día rutinaria era hombre. Entonces, esta persona estaba en el espectáculo y su espectáculo era un espectáculo de transformismo. Cuando yo era pequeña, estos espectáculos estaban en un sitio que se llamaba Sachas en Madrid, que ahora es un Rodilla. Y en el Sachas era una fascinación porque tú ibas allí y veías a un chico que se transformaba completamente y de repente era Sofía Loren, Sara Montiel, Juanita Reina, y en algunos casos cantaban. Cuando lo que querías ver era la transformación, a veces cantaban en playback. En otros casos no se parecían tanto a Juanita Reina, pero cantaban de verdad. Eso eran transformistas. Travesti era el que se cambiaba de cuando en cuando porque se quería travestir, quería travestirse en otra persona. Y luego había transgénero, que eran los que se cambiaban de género pero no alteraban su biología, y transexuales, que eran aquellos que cambiaban todo, se sometían a operaciones, etcétera, etcétera. Luego metieron todo en el paraguas trans, y trans era cualquiera. Pero vamos a explicar una cosa. El sexo es inmutable. La persona que más podría dar el pego como es que soy hombre pero parezco una mujer sería alguien con síndrome de Swyer, pero sabría que es un hombre, antes o después. En el caso de Iman Khelif es muy probable que él, porque es un él, porque es XY, que él lo sepa o lo sospeche, pero pudo no saberlo durante años porque al nacer en Argelia a nadie se le ocurrió hacerle un análisis citogenético. Pero hay una cuestión. En los años de la Unión Soviética descubrió este truco y empezó a meter un montón de atletas que eran hombres y los hacían pasar por mujeres. Buscaban adrede personas con una dotación genital ambigua, ¿vale? Fue muy famoso. Perdón. Virgen Santa. Fue muy famoso el caso de una, creo que era lanzadora de jabalina, que años después escribió, voy a buscarlo luego y lo colocaré aquí, escribió un libro contándolo, lo que le habían hecho. O sea, le habían hecho hacerse pasar por mujer, aunque ella ya sabía que era hombre. Ellos tenían en aquel momento la tecnología necesaria para hacer análisis genéticos, que era, yo creo que debía ser solo privativa de la Unión Soviética, estamos hablando de los años 80. Ahora mismo se sabe que hay personas que buscan en países del tercer, no me gusta decir tercer mundo, en países de la tercera vía o países con menos acceso a la tecnología, a personas como Iman. Es decir, a gente que tenga
un pasaporte femenino y las buscan en Nigeria, en Argelia, en donde sea. De forma que ha habido muchos hombres biológicos, como Caster Semenya, que creo recordar que era keniata, que entran en las competiciones como mujeres porque en su pasaporte viene mujeres. Y que en un primer examen, obviamente no te van a pedir que te abras de piernas y hacer un examen ginecológico con una lupa, pues en un primer examen pasan por mujeres. Pero ya desde hace unos años se hacían exámenes genéticos. Por eso se sabía que Imán Khelif era un hombre, porque le habían hecho un examen genético. Fue una vergüenza que le dejaran entrar en competiciones femeninas. ¿Por qué? Porque es más grande, pero sobre todo porque al no tener caderas, en boxeo un hombre tiene una ventaja, porque su pegada está en un eje. Vamos a ver cómo lo... Mirad esto. Si el eje es así, cuando yo hago así, ¡bum!, va a ser más fácil. Pero si el eje fuera muy ancho, no sería tan fácil hacer así, ¿vale? No sé si se entiende bien, pero la cuestión es que si tú no tienes caderas, tu pegada es mucho más fuerte que si tienes culo y caderas. No tienes un eje tan claro para hacer así. Entonces, en particular, boxeadores hombres no se pueden meter en una competición de mujeres porque van con 3 ventajas. Una es la del eje, otra es la de la envergadura, ¿vale? Imán Khelif es un hombre. Pero hay otra cuestión más, que es que si una persona es genéticamente XX, es genéticamente un hombre, primero, a la hora de hacer terapia génica, eso hay que saberlo. Y no os voy a meter un rollo sobre lo que es terapia génica. Lo buscáis en internet y si entendéis de genética, lo vais viendo. Pero yo tengo que saber cuál es tu dotación, si eres XX o XY, para poder trabajar contigo y para poder saber qué enfermedad tienes. Os voy a poner un ejemplo mío, mi propia hija. Mi hija nació con una condición. ¿Por qué condición y no enfermedad? Condición es toda la vida. Con una condición que se llama microsomía hemifacial, que alucino pepinillos. Un día vi listas de síndromes que son intersexuales y metían a mi hija. Mi hija es mujer. Lo que pasa es que tiene X, un cortecito en la X, de forma que, a ver cómo lo podría imaginar, X y una X un poco así. Esto no es una Y, no es una Y invertida, es una X con una no duplicación de un gen, porque los cromosomas se hacen de genes. Para descubrir que era una microsomía y que no era una afectación de embarazo, hubo que hacerle un análisis. Yo tuve la inmensa suerte de que yo estaba en aquel momento en pareja con un bioquímico que se le ocurrió la idea, porque todo el rato pensaban que era una malformación de embarazo. Entonces era importantísimo buscar cuál era la razón real de una serie de síntomas para poder tratarlos. Cuando yo veo una serie de síntomas, muchas veces tengo que buscar qué le sucede a esa persona. Por ejemplo, estas personas que tienen triple X muchas veces pasan indetectadas y en muchos años se han pasado años de terapeuta en terapeuta que no es capaz de saber qué le pasa a esta persona. Pues a esta persona no le pasa nada psicológico, no es una cuestión vivencial o de las experiencias que ha tenido en la vida, es que tiene un triple X. En otros casos se puede manifestar de montones de maneras, de montones de enfermedades que pueden estar causados por una alteración cromosómica. Pero también hay otra cuestión que son los cuadros de Punnett. Parecer lo que es un cuadro de Punnett. Entonces, un cuadro de Punnett es un aburrimiento mortal que gracias a Dios ahora hacen los ordenadores, pero que cuando yo estudiaba ya hay que hacerlos a mano, que es cuando se ven una serie de síntomas y no se sabe lo que se está pasando, se busca tu madre, tu padre, tú, y se va haciendo XY, se va viendo y se dice como determinada enfermedad, por ejemplo, solo va en el Y, vamos viendo por aquí, pues tiene que ser esto. Pero si tú a mí me mientes sobre tu dotación cromosómica, yo no te puedo diagnosticar. Es muy complicado de explicar, pero quedaos con esto, que si me mientes sobre tu dotación cromosómica, olvídate de la terapia génica. También es importante saber que determinados medicamentos funcionan de una manera en las personas mujeres XX y de otra en las personas XY. Entonces tengo que saber tu dotación cromosómica para poder darte determinados medicamentos, porque determinados medicamentos no funcionan igual en mujeres que en hombres, por una cuestión que se llama el eje HPA, que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal, y por una cuestión hormonal. Y no importa que tú estés
teniendo terapia de reemplazo hormonal. Va a ser igual. La ciencia es mucho más complicada que lo que dice este señor imbécil, que es un perfecto imbécil. Pero ahora vamos a lo importante, la carta ideológica. ¿Nos podemos creer que en todo ese equipo de guión nadie se ha dado cuenta de la barbaridad? A nadie se le ha ocurrido ir a Wikipedia porque alguien le ha escrito el guión que él está leyendo en un teleprompter. Bueno, pues durante mucho tiempo se decían estas burradas y cualquier persona que intentábamos impugnarlo nos tiraban el perfil de Instagram que, el señor Zuckerberg ya ha reconocido que censuraban. ¡Hijo de tu... A mí me tiraron el perfil 100.000 veces, pero es más, un día empecé a decir en mi perfil de Instagram que si todo esto era verdad y que el sexo era como uno se sentía y no había dos sexos, ¿qué narices estaba yo haciendo genética? Porque entonces estaba estudiando psicología y una asignatura es genética, precisamente por genética de la conducta. Y genética, en la universidad en la que yo estudiaba, era la asignatura más difícil. En la Complutense es un paseo porque te dan lo mínimo. Pero nosotros teníamos un profesor que se ve que se quería ir a Harvard y que nos ponía unas prácticas imposibles de seguir. Yo recuerdo una de las prácticas que se la enseñé a 2 personas, a una profesora de genética de la Complutense y a un guardia civil especializado en memoria histórica. Es decir, de esta gente que cuando abren una fosa, tienen que buscar de quién es este hueso, ¿vale? Y este señor era genetista y luego hizo las oposiciones a Guardia Civil y entró en el cuerpo de genetistas de la Guardia Civil. O sea, top, top, top. Y la otra era una profesora de la Complutense. Y me decían, pero este señor os está enseñando genética a nivel Harvard. Pues sí. Bueno, pues yo recuerdo que cuando empiezan con todas estas tonterías de no hay dos sexos, yo hago una gracia en Instagram y digo, pues ya está. Por favor, que me quiten ya mi asignatura de genética porque me están enseñando una mentira. O sea, que decida la universidad si me quiere enseñar genética o se quiere adherir a este culto, porque la universidad era súper woke en ese momento y creo que sigue siéndolo. Me escribieron, me obligaron a quitar el perfil de Instagram, me amenazaron con una sanción. Este era el nivel en todo el mundo. Si ponías algo de ciencia en Twitter o en Instagram, te lo tiraban. A Richard Dawkins, el genetista más importante del mundo, autor del libro El gen egoísta, que hay un antes y un después de ese libro maravilloso, por cierto, que os recomiendo, le montaron un pollo de muchísimo cuidado, le llamaron transfobo, ni se sabe la que le liaron. Entonces, claro, una de las miles de razones por las que Trump ha ganado ha sido porque ha dicho a la ciencia se la restaura. Porque incluso en revistas científicas se pagaba mucho dinero para que empezaran a colar papers que estaban completamente locos. Y se creó un problemón de yo tengo que estudiar genética por un lado y yo sé que hay dos sexos, pero por el otro ante el mundo me tengo que callar. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Sabes? Hay dos sexos. Género es una construcción cultural de si yo quiero sentirme mujer o hombre según el concepto de una sociedad determinada, porque recordad que durante 19 siglos el pelo largo era masculino. A Sansón, Dalila le quita su fuerza porque le corta el pelo. Esto viene en la Biblia, os lo podéis leer. Si veis, Luis, el rey Sol, que nunca sé si es Luis XVII o XVIII, nos da igual, tenía un pelucón porque se suponía que el hombre viril tenía el pelo largo. Hasta los romanos, durante toda la historia de la humanidad, el hombre viril, incluidos los vikingos, que llevaban el pelo larguísimo, ¿por qué? Porque el hombre viril llevaba el pelo largo. Yo me acuerdo haber ido a ver un barco vikingo en Noruega, que exponían los restos de un barco vikingo y gran parte eran aceites y peines para el pelo, porque el vikingo que se las daba de que viril soy tenía el pelo muy largo. ¿Por qué? Porque el pelo se empieza a caer a los 30 años, que es el momento, bueno, a quien se le cae, hay hombres dotados de la mano de Dios a los que no se le cae el pelo, pero al hombre al que se le cae el pelo se le empieza a caer a los 30 años. Ten en cuenta que en época vikinga morías el que más podía vivir igual llegaba a los 50 y ya. Entonces, a los 30 años ya no podía luchar, porque era un hombre ya talludito. Por lo tanto, cuando se le empezaba a caer el pelo, dejaba de luchar. Podían mandarle a luchar a los 13, 14, 15. Los romanos se entrenaban a los 13, 14, 15. Sumerios.
japoneses, chinos, vikingos, mayas, aztecas, los veréis a todos representados con el pelo largo hasta que llegan los romanos. Tened en cuenta los samuráis, si habéis visto películas de estas samuráis, llevaban el pelo larguísimo y los mandarines también. Cuando se te empieza a caer el pelo, ya no puedes luchar. ¿Quién cambia este concepto y corta el pelo? Nuestros queridos amigos los romanos, porque se les ocurre mandar legiones. Las legiones tenían piojos y a alguien se le ocurre la feliz idea de, mira, ni peines, ni aceites, ni tu prima. Vamos a ir a sitios donde hace mucho calor. No podemos permitirnos tener piojos, nos rapamos el pelo, porque además llevaban un casco. Recuerdo que llevaban un casco, el casco de legionario. Imagínate una bandada de piojos aquí. Entonces empieza a ser viril tener el pelo corto, pero no ser calvo. Por eso Julio César se pone unos laureles en la cabeza para ocultar que es calvo, porque si es calvo de verdad, ya no puede luchar. Incluso él vende la moto, que además es verdad, de que es calvo porque es muy viril. Yo siempre os recomiendo el libro de Julio César, La Guerra de las Galias, que es divertidísimo, os lo juro. Y en La Guerra de las Galias, si tienes la edición no censurada, porque hay algunas censuradas, se dice que cuando él llegaba a los sitios decían: ocultad a vuestros efebos y a vuestras mujeres que aquí viene el calvo. Porque el calvo, él vendió la moto de que era un síntoma de virilidad. Y la cuestión es que tenía razón. Los hombres con mucha testosterona se quedan calvos. Entonces, hay una teoría según la cual los hombres con mucha testosterona tienen el miembro más grande. Hay estudios que lo prueban, hay estudios que lo desmienten. No me voy a meter, no he hecho el suficiente trabajo de campo como para poder afirmarlo. La cuestión es que durante muchísimo tiempo se nos ha hecho creer que no había dos sexos, que había tres. Y se ha censurado y perseguido a las personas que queríamos decir que había dos, que son los que hay. Desde la universidad, desde las revistas científicas, desde la política, desde Facebook que censuraba, desde Twitter que censuraba. ¿Y por qué? Porque querían vender toda esta ideología de que uno puede cambiar de sexo a conveniencia. Y no, no puede, el sexo es inmutable. ¿Y por qué la querían vender? Por el enorme negocio que hay detrás. Una persona que tenga que tomar terapia de reemplazo hormonal toda su vida tiene que gastar entre 200 y 500 dólares al mes para el resto de su vida. El negocio es brutal. Si tú le cambias a ver, ¿cómo lo diría? No se puede cambiar el sexo. Entonces, si cambias el sistema hormonal de un niño, le frenas la pubertad, aparte de poder matarlo en el experimento, la cuestión es que este niño va a necesitar terapia de reemplazo hormonal toda su vida. Por ejemplo, si empieza a los 16 años, es muy difícil que lo deje. Si conocéis a Sandra Mercado, es una mujer transexual que ella se reconoce como hombre biológico y el problema es que ella no puede dejar la terapia porque empezó con 17 años. Entonces, ¿qué sucede? Que en algunos casos sí la puedes dejar y en otros casos no. Por ejemplo, si es una mujer que cambia a hombre, es irreversible. Su voz se quedará así para siempre y se habrá quedado estéril y probablemente anorgásmica, pero además necesitará terapia de reemplazo hormonal toda su vida. Si has empezado con 16 años y vas a morir con 90, 80 años de 500 euros al mes. El negocio, o de 200, depende de lo que estés tomando. El negocio del siglo. Las personas transgénero o transexuales tienen que tomar terapia hormonal cada mes. 200 o 500 dólares, depende de dónde. El negocio del siglo. Entonces, esto era un negocio tanto para las farmacéuticas como para los polos biotecnológicos. ¿Qué es un polo biotecnológico? Pues es un sitio como lo de Wuhan donde hicieron el COVID. Pues es un gran polo, es decir, un gran... ¿cómo lo diría? Un polo biotecnológico, tecnopolo o tecnópolis es un conjunto de industrias tecnológicas generalmente acompañadas de instituciones educativas y de investigación situadas en una ubicación física común. Es decir, es toda una ciudad, por ejemplo, que tiene investigación, que tiene una fábrica que es muy grande y que normalmente hay que ponerlo en un sitio aislado, no sea que se te escape el virus o lo que estés trabajando, como pasó en Wuhan. Los grandes polos biotecnológicos están en Canadá, en Argentina y en Irán, porque tienen todavía extensiones de terreno desiertas. De ahí que Argentina, que recordad que intentaba mover una filosofía woke,
Irán y Canadá estuvieran moviendo toda esta historia de no existen dos sexos, no existen dos sexos, uno puede cambiar de sexo como le dé la gana, porque además esto servía para financiar lo que llamé yo la hoja de ruta bolivariana. Incluso si en Venezuela en esto no se cree, sí es cierto que en Argentina se creía. Y esto movía mucho dinero. Y entonces, porque el polo biotecnológico es el que le vende la base para trabajar a las industrias farmacéuticas. Con lo cual nos hemos encontrado durante años en que había una persecución salvaje a cualquiera que nos atreviéramos a decir la verdad. Y la verdad es, solo hay dos sexos. El sexo es inmutable, no se puede cambiar, punto y pelota y ya. Pero es que además esta filosofía de que tú puedes autoidentificarte del sexo que te da la gana porque no hay dos sexos y además el sexo biológico no existe, ha creado unos problemas enormes que aquí en España existen, también en Latinoamérica, también en Estados Unidos, y que son los que quería zanjar Trump. Uno era los hombres que se autoidentificaban mujer y entraban en cárceles de mujeres. En España hay un caso muy conocido, que es Jonathan Robaina, pero hay muchos más muy callados. Hay muchos hombres actualmente en cárceles de mujeres. La gente cuando piensa en un transexual piensa que es un hombre gay, que le gustan las mujeres, que se ha operado y que no es peligroso para una mujer. Pero es que podía entrar un hombre normal, un hombre con toda su genitalia masculina y su fuerza masculina, incluso con antecedentes de agresión, como fue el caso de Jonathan Robaina. 2. El problema de darle bloqueadores de pubertad a menores. La lista de efectos secundarios es salvaje. Mirad, simplemente entráis en internet, tecleáis Lupron efectos secundarios y cuando leáis todo eso, recordad, eso se lo dan a niños de 12, 13, 14, 15, 16 años. Cuando en España dicen, no se lo damos a menores de 16. Mentira. Hicieron famoso a un chico que está transicionando a chica, que se llama Chloe, que él reconocía que estaba tomando bloqueadores con 10 años. Y lo ponía en Instagram. ¿Qué me estás contando? Pero sobre todo el 99% de las personas que se someten a este tratamiento de bloqueo de pubertad son niñas. Esto nunca te lo dicen, son niñas. Niñas que se juegan la vida en un tratamiento experimental e irreversible. 3. Las competiciones deportivas. Todos recordamos a esta persona que se hacía pasar por mujer, se llamaba Lia Thomas, tiene una genitalia y es, según ella, lesbiana. Es un hombre, claro, yo tengo tanto miedo de que me tiren el vídeo, pero esta persona biológicamente es un hombre. Se puso a competir en una carrera para mujeres y obviamente ganó. Pasó de ser el 500... en el ranking de nadadores como hombre estaba en el puesto 500, en el de mujeres en el primero. Claro, porque es mucho más alto y tiene mucha más espalda, tiene una ventaja. Pero lo fuerte no solo es que le hizo perder la carrera a la verdadera ganadora, que se llamaba Riley Gaines, sino que durante un año se cambiaba con las mujeres. Y estas mujeres, que eran las del equipo de competición de natación de Penn, entrenaban por la mañana y por la tarde. Y 6 días por semana. Es decir, 12 días que tú estás viendo a un señor, a una persona con un aparato genital que según cuentan era muy grande y se ponía en estado de erección cuando las veían y ellas tenían que aguantar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como sabéis, la universidad es carísima, y si puedes conseguir una beca de deporte, no la tienes que pagar. Entonces Lia le hizo perder una beca de deporte a alguien, pero a partir de ahí eclosionó todos los campus universitarios en los que a algún hombre se le había ocurrido la idea de me hago pasar por mujer, digo que me autoidentifico mujer y entonces entro a competiciones femeninas. Me pongo un pecho que es de quita y pon y vale 200. ¿Cuánto vale ponerse pecho? $20.000, si es barato. ¿Cuánto puedo ganar? Pues $100.000 cada curso y son 5 cursos, me merece la pena. A veces ni siquiera se ponían pecho, simplemente tomaban hormonas y les crecía el pecho. Entonces estamos hablando de competiciones femeninas, cárceles, bloqueadores de pubertad. Otra cosa más de las competiciones femeninas, en boxeo, por ejemplo, Iman Khelif podía haber matado a alguien.
hubo montones de mujeres que se retiraban porque tenían miedo, pero ya hubo un caso de una persona que mató a alguien y lo voy a poner aquí. Y luego están los espacios seguros. Si tú estás en un cuarto de baño, imagínate un cuarto de baño, por ejemplo, de una estación, que suelen ser así, ¿no? Imagínate estas películas del gángster de turno que está persiguiendo a alguien, ese alguien se mete en el cuarto de baño y el gángster va con la pistola, pa, 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 hasta que lo encuentra. Lo habréis visto en millones de películas. Pues ese es el problema, que si tú estás sola y entra un tipo que ha decidido autoidentificarse como mujer, porque sí, y puede ya entrar en tu cuarto de baño, te mete en una situación muy complicada que solo podría resolverse si hubiera cámaras en los cuartos de baño y nadie quiere cámaras en los cuartos de baño. Decir cualquier cosa de esto era ser calificada de transfoba, someterse a cancelación, que te quitaran el trabajo como pasó conmigo, que te hundieran la vida. Ahora parece ser que se puede decir gracias señor Trump, pero en España todavía no queda muy claro si se puede decir porque la ley trans sigue. Yo me alegro de que este hombre haya dicho esto y le hayan podido contestar porque hasta ahora no se le podía contestar. O sea, yo tengo aún miedo de que este vídeo que vais a ver lo tiren. A mí, cada vez que intentaba hablar de esto en Instagram, Facebook o Twitter, directamente fuera. No, ni me dejaban hablarlo en medios de comunicación, por supuesto. Perdí mi trabajo en el periódico, perdí mi trabajo en Espejo Público, así todo. Y ahora os tengo a vosotros. Gracias, y a vosotras. Durante mucho tiempo no he querido hablar de este tema porque era imposible. Es decir, cualquier post, cualquier vídeo, cualquier lo que sea, se tiraba. Veremos cuánto dura este. Pero es así. Hay dos sexos. Hay los géneros que usted quiera, pero vamos a ver, ¿qué es género? Llevar las uñas largas y rojas, los mandarines hombres lo hacían para probar que no trabajaban. Maquillarse hasta el siglo XIX, vamos, el rey Sol como una puerta, como una puerta, con un pelucón así. Muchísimos hombres se maquillaban, los reyes lo hacían, tanto la reina Isabel como muchos reyes de la época usaban un maquillaje blanco para parecer más blancos y se pintaban los labios de rojo y muchos se morían porque el maquillaje tenía plomo encima y se ponían ese, ¿cómo se dice? Lunar que habréis visto muchas veces y pelucones, tacones originalmente masculinos desde los asirios. El rey, si vais viendo retratos del rey Sol, de Jacobo I de Escocia, unos tacones así, venga fluflus, por ejemplo llevaban medias. Enrique de Anjou, que voy a poner aquí un retratito, llevaba pendientes y pelucón y unas medias ideales. Y estuvo aliado con un montón de mujeres y tenía una corte que le llamaban la cour de mignon, o sea, la corte de las monas, porque tenía una cortecita, aparte de su primera señora y su segunda señora y su tercera señora, que se llamaban René, Marie y la tercera Louise, fíjate que bien me lo sé, y era claramente heterosexual. Es solo a partir del siglo XIX cuando se decide a diferenciar, y esto os lo contaré otro día porque no lo quiero hacer así de largo, ¿vale? Un beso y recordad también que en muchísimas culturas en el mundo el pelo para hombres es largo, los sikhs no se pueden cortar el pelo, que en muchas culturas africanas el maquillaje es para hombres, que es maquillaje de guerra, todavía esto pasa, y en muchas culturas de Iberoamérica, Centroamérica, Mesoamérica y toda América hacia abajo. Todavía había hombres que se maquillaban, ahora ha llegado la globalización y los ha eliminado, pero hasta que llegó la colonización el maquillaje era algo que te ponías para ir a luchar y para hacer una cara más terrorífica y a veces para ser más guapo también, pero este es otro tema. En cualquier caso, recapitulando, hay dos sexos. De verdad, los neurocientíficos lo sabemos y es muy importante porque cualquier alteración cromosómica puede tener un correlato en una alteración neurológica. El ejemplo que os he puesto del XXX es uno entre tantos. Pero, por ejemplo, un síndrome de Klinefelter suele ir acompañado de, a veces, retraso mental o alteraciones o muchísima ansiedad o muchísima depresión. Un síndrome... se me ha olvidado contaros algo. El síndrome de Morris, que aparecerá una modelo aquí. Esta modelo se llama Anne Gaby Odiele y yo la he conocido. Nos invitaron a una cena hace tiempo y le dieron un premio porque había afirmado que era intersexual. Cuando yo me la encuentro en el hall del hotel, digo, qué tío más guapo. Y yo veo a un hombre.
Y esa tarde aparece ella maquilladísima y convertida en una mujer, pero es un hombre. ¿Qué es un síndrome de Morris? Es una insensibilidad a los andrógenos, es decir, una insensibilidad a la testosterona y a otras hormonas que te hacen desarrollar caracteres secundarios masculinos. De forma que esa persona a veces tiene, lo que hemos dicho, un croco y dos testículos que aparentan ser un clítoris y dos labios vaginales. A veces los labios vaginales han ido hacia adentro, a veces tiene una cavidad que se llama seno urogenital, que se puede confundir con una vagina, pero que es mucho más pequeña, y puede pasar por mujer, pero cuando crece casi siempre se ve que es un hombre. Ahora, si le maquillas, le dejas el pelo largo y tal, puede parecer a ojos occidentales del siglo XX y XXI una mujer. Probablemente para alguien del siglo XVII no. Bueno, seguiría pareciendo un hombre porque en el siglo XVII podías llevar el pelo largo y maquillarte y ponerte lo que sea y se veía. Y yo os digo que la vi con vaqueros y con una chaquetita y pensé que tío tan guapo, ¿sabes? Y luego, por si os preguntáis por Ana Igartiburu, claramente no es un síndrome de Morris, claramente no. ¿Por qué? Porque si veis su mandíbula es femenina, y una de las primeras cosas en las que se aprecia un síndrome de Morris es que aunque no haya desarrollado unas espaldas anchas, aunque toda la apariencia sea muy ambigua, normalmente la mandíbula sí que es cuadrada, porque la testosterona crea una mandíbula cuadrada y es el estrógeno el que nos hace esta carita redondita que tenemos. Y bueno, si queréis más preguntas, ponedlas ahí y no olvidemos que este cutre canal se está empezando a monetizar ahora, pero será rentable dentro de un año en el caso de que lo sea. Si quieres dejar dinero, ya sabes, déjame 2 euros en cualquiera de estos dos, o si quieres ser un miembro, escríbeme a El Jardín de los Hechitos, que está aquí. Y no olvides suscribirte, que es importantísimo, no olvides dar like, que es importantísimo, y cualquier comentario, aunque solo sea hola reina, ya mueve el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Algo que quiero añadir es la barbaridad que implica decir que hay un colectivo LGTBI, porque las personas intersexuales pueden tener realmente muchísimos problemas. No los dos casos que él ha citado, bueno, un XX no tantos. Un XXI, un síndrome de Klinefelter, necesita atención médica constante porque desarrolla muchos problemas de muchos tipos. No solo a veces un retraso mental, que no siempre, sino sobre todo muchos problemas físicos. Un síndrome de Turner, que sería el famoso, cuando se ponen a hablar del SRI, esos rollos que os meten, bueno, a veces es un síndrome de Turner, que es una causa de intersexualidad, o sea, es un síndrome intersexual bastante común, que se da en mujeres. Estas mujeres normalmente tienen problemas renales, casi siempre o en el 99% de los casos problemas de infertilidad y problemas de crecimiento. Hay que detectarlo pronto y darles hormonas suplementarias porque si no se quedan en el 1,30 m. Y hay que detectarlo pronto para estar al quite por si hay problemas renales o de malformaciones renales. Normalmente las personas con un problema de un síndrome de intersexualidad, que son hombres o mujeres con un problema, con una alteración cromosómica, tienen problemas de todo tipo y necesitan ayuda médica. Meterlo en el colectivo LGTBI y meter una I es como si dijeras, vamos a meter en el colectivo LGTB a todas las personas que tengan ELA o cualquier condición médica. Es meter en un colectivo a personas con una condición médica y no se sabe ni por qué. Cada vez que escucho LGTBI se me llevan los demonios, quería decirlo.